invitación para esta reunión. No me quedó muy claro el título de la conversación, ¿no? Al final he anunciado por ahí que era Interculturalidad y Realidad Nacional, una cosa así. Es un título medio extraño, ¿no? Porque tiene que ver directamente con este problema de interculturalidad, por una razón sencilla, ¿no? Lo que ha activado todos estos movimientos tiene que ver con la ley de consulta previa, ¿no es cierto? Como ustedes saben, la ley de consulta previa es un derecho que desde que la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 169, ¿no? Lo plantea en el año 1989, los países que lo suscriben tienen la obligación de aplicarlo, ¿no? O sea, este convenio tiene un carácter vinculante para todos los países que lo suscriben. Y el Perú lo suscribe el año 94 y lo ratifica el año 95, ¿no? En otras palabras, el Estado peruano desde el año 95 tiene la obligación de aplicar esta ley del derecho a la consulta previa, que implica que cualquier proyecto, ¿no es cierto?, de carácter económico, social, de infraestructura, cualquier medida administrativa o política que involucra a los pueblos indígenas, tiene que ser consultado. Entonces, lo que sucede en el país, y es una cosa sumamente aleccionador, ¿cierto? O sea, que nos permite una idea, ¿no?, de cómo funciona el Estado peruano. Lo que pasa es que el Estado peruano nunca lo aplicó. Y quién sabe la conflagración, la expresión, ¿no?, más flagrante de esta omisión y su relación con los pueblos indígenas se va a dar en Pau, ¿no es cierto? Porque no hay momento más representativo de esta relación entre el Estado y los pueblos indígenas que Bagua, ¿no? Y uno puede ver que Bagua expresa de manera concentrada, ¿no?, esta indolencia y esta renuncia del Estado peruano de aplicar una ley que estaba obligado a aplicar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Estado peruano suscribe, ratifica el convenio 169 en febrero del año 95. En realidad, ¿no?, están en una condición de irregularidad. O sea, eso es si fuéramos estrictamente a una evaluación jurídica, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué implicancias tiene la implementación de esta ley de consulta previa? Cuando estuvimos en el viceministerio, nosotros teníamos tres posibilidades de plantearla. O sea, se podrían plantear de tres maneras, ¿no es cierto? Uno, que era más o menos la orientación que desarrollaba la unidad de prevención de conflicto de la PCM, ¿no?, que trataba de hacer de la reglamentación y de la ley de consulta previa algo así como un conjunto de mecanismos que permitiese reducir la conflictividad social, ¿cierto? Un poco eso era. ¿Y eso qué implicaba? Implicaba que hubiera algunos mecanismos, ¿no es cierto?, que el empresariado minero, petrolero, gasífero y en general las grandes empresas que operan o que van a operar en territorios indígenas, ¿no?, trataran de cumplir, aunque sea medianamente, ¿no?, algunas cosas, no solamente de canon, de beneficios económicos, sino también de hacer siquiera simulacros de consulta con los pueblos indígenas. Porque el convenio 169, ¿ya?, y la ley que aprueba y promulga Ollanta Humala el 6 de septiembre en Bagua,
tiene condiciones muy precisas, ¿ya? Es una ley que obliga al Estado a realizar efectivos procesos de consulta, o sea, porque la ley se llama la Ley del Derecho a la Consulta Previa e Informada de los Pueblos Indígenas. Entonces, la implementación o el cumplimiento de esta ley tiene una serie de consideraciones, por decir, en primer lugar, que sea informada. O sea, la comunidad que va a ser consultada tiene que ser informada de las cosas que se van a hacer, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que se van a hacer? ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo los afecta o no los afecta? En segundo lugar, esa información tiene que hacerse respetando, ¿no es cierto?, su idioma y su identidad. Eso quiere decir que si es un pueblo aymara o ashánica, la divulgación de esa información tiene que hacerse en su idioma, ¿no?, con facilitadores y con intérpretes que conozcan, ¿no?, su idioma y su cultura. En tercer lugar, esa consulta tiene que hacerse de manera oportuna, ¿no es cierto? O sea, no se puede hacer 5 días antes, ¿no es cierto?, o 5 días después que se inició el proyecto, sino tiene que hacerse, ¿no?, con la antelación adecuada que permita efectivamente un mínimo de información, ¿no?, y un mínimo de conocimiento. En cuarto lugar, tiene que haber buena fe de parte del Estado, o sea, el Estado tiene, al momento de hacer la consulta, tiene que estar evidente, ¿no?, que está actuando de buena fe, que no hay manipulación, que no hay propaganda política, que no hay intereses subalternos. Entonces, hay una serie de condiciones que son las que tienen que cumplirse para que esa ley de consulta previa sea legítima, sea legal, ¿no es cierto? Entonces, lo que hasta ahora se ha hecho tiene una serie de vicios, ¿no?, por lo general, y eso es lo último. Hubo hace un mes más o menos una gran movilización en Tacna, en Moquegua, porque la mina esta Showan, ¿no es cierto?, había dicho que ya había realizado la consulta previa, pero había sido toda una farsa. O sea, había llamado, había convocado de un momento a otro, y en el local de la propia empresa minera había hecho la consulta, no, según ellos. O sea, era un remedio, simplemente una farsa, para decir hemos hecho la consulta y acá está el acta donde ahí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, al final la población rechazó eso y el gobierno reconoció que esa consulta previa no había sido tal, por eso que ha quedado anulada. Porque eso es porque estamos en este régimen. Usualmente en el periodo anterior la mayor parte de las consultas han sido así, ¿no? Una empresa llevaba, ¿no es cierto?, a 3 o 4 promotores, convocaba una reunión, les daba una charla, les decía tal cosa, les daba una explicación interesada, y luego ya le decía que iba a tener ventaja y cosas por el estilo, y los pobladores o los asistentes firmaban más, decían que eso era la consulta previa, ¿no es cierto? Entonces, esa era una vía, ¿no es cierto? La otra opción, que yo creo que es la que hasta ahora, ¿no?, hasta la actualidad, es lo que está en disputa en este momento, era en qué medida los operadores, los representantes de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo en diferentes órganos del Estado, ¿no?, simplemente van a producir o quieren producir una reglamentación que no implique una modificación, ¿no?, del control y del manejo que ellos han venido teniendo, o sea, del libre albedrío, ¿no?, en la explotación minera, petrolera o energética en territorios indígenas. ¿Sí? Y la reglamentación como una extraordinaria oportunidad para abrir un proceso, ¿no?, de reforma del Estado, de cambio del Estado. ¿Por qué? Porque si uno entiende de manera consecuente, ¿ya?, el sentido de la consulta previa y su reglamentación, uno puede decir, ¿no?, que hay una consulta previa porque hay el reconocimiento, ¿no?, de esa diversidad cultural y de esa diversidad de pueblos que hay en nuestro país, porque por eso existe la consulta. En sociedades donde son homogéneas, donde son uniculturales, ¿no es cierto?, no hay consulta previa. La consulta previa aplica, ¿no?, a países, a sociedades donde hay diversidad, ¿no?, porque ese es un derecho que gozan los pueblos que anteceden a la formación del Estado republicano, a los pueblos que vienen, ¿no es cierto?, desde antes de la conquista. Son esos pueblos los que tienen los derechos de consulta previa, no es cualquiera, ¿no?
Mire que tienen determinados derechos, ¿no?, que son inalienables, ¿ya?, y que están más allá de lo que este Estado ha fijado como derechos para todos los ciudadanos. Entonces, si uno se da cuenta, ese derecho a la consulta previa lo que está haciendo es el reconocimiento de que en nuestro país hay una pluralidad, hay una diversidad de pueblos. Entonces, cuando uno entra a ese terreno, y eso se va a expresar en esta cuestión de la interculturalidad, ¿por qué se desarrolla y es indispensable una política, un enfoque intercultural en las relaciones políticas y sociales entre los peruanos? Porque es la única manera como uno reconoce esa diversidad cultural, ¿no?, en un marco de respeto, ¿no es cierto?, y de relación mutua. Y esa política, esa manera de ubicar el problema, significa un cuestionamiento profundo al actual Estado y a toda la tradición política y cultural que se han formado en nuestro país en los últimos 200 años, por hablar del Estado republicano. Usted hablaba y nos pareció bastante interesante y nos ha quedado un poco la duda, por eso le volvemos a preguntar con respecto a la Constitución, ¿no?, a la Constitución del 79, a la Constitución del 93, que muchas veces la discusión se está dando en otros términos y no lo que realmente debería darse. ¿Cuáles son estos para que el público lo pueda entender mejor? Bueno, en realidad hay dos problemas diferentes, ¿no? Sin duda, desde el punto de vista social y político, la Constitución de 1979 fue una Constitución bien avanzada, bien progresista, pero como la vida cambia, ¿no?, el país ha avanzado, la sociedad se complejiza, del 80 ahora, que es casi, ¿no?, 30 años después, ahí habría muchos cambios que hacer en esa Constitución. Y definitivamente lo que sucede con la Constitución de 1993 es que en lugar de ponerse, ¿no?, a tono con los cambios, con el progreso, ¿no?, con la justicia y con la democracia, es una Constitución que es perversamente entendida como moderna, simplemente porque afianza, ¿no?, y fortalece todo lo que es la explotación o la gran inversión, pero eliminando o abandonando los derechos sociales, ¿no?, y los derechos de redistribución y de equidad en el país. En ese sentido es una especie, ¿no?, de un proyecto falsamente moderno que ha producido la modernidad y el beneficio para pequeños sectores, mientras la mayor parte del país ha quedado empobrecido o ha quedado atrasado, ¿no? Entonces, por eso es que esa Constitución debería cambiarse. Y obviamente a estas alturas ya no se trata de volver a la 69, sino, como dijo Ollanta Humala el día que juramentó, ¿no?, rescatar el espíritu de la Constitución de 1979, pero hacer una Constitución moderna, contemporánea, ¿no? Y eso, como ha sido el contenido de la conversación, creo que tiene que darse para reconocer en sus consideraciones fundamentales la naturaleza plural de nuestro país, ¿no?, esos derechos de diversos pueblos que deben definirse en una Constitución pluricultural y descentralizada, ¿no?, que así deberá definirse un Estado que surja de una Constitución verdaderamente moderna y democrática, ¿no? Finalmente, señor Ota, el tema de la inclusión, hablaba y nos decía que es difícil, digamos, concebir una inclusión en su totalidad, en su integridad, que generalmente pues lo que se está buscando es incluir a quién, ¿no? O sea, a quiénes se está buscando incluir y cómo se está buscando incluir. Viértanos un concepto sobre esto que ha explicado de una forma bastante clara. Efectivamente, como muchos términos y conceptos que se ponen de moda porque se usan mucho en Europa o en Estados Unidos, acá también comienza a utilizarse el término de inclusión social como algo así como que fuera la panacea que pone de manifiesto que estamos logrando una sociedad más justa, más integrada, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, que en un país donde hay diferentes pueblos, diferentes culturas, diferentes idiomas, la verdadera manera de hacer inclusión social es cuando uno hace que el Estado reconozca esa diversidad, esa pluriculturalidad, y se generan derechos iguales para todos. Esa es la verdadera inclusión. Y por eso es importante desarrollar, ¿no es cierto?, relaciones y conceptos interculturales, porque eso quiere decir que yo, reconociendo que tú eres diferente,
respeto tu diferencia, respeto lo que tú eres, pero a la vez me relaciono contigo, ¿no?, en esas condiciones de diferencia, porque dentro de nuestro país y dentro de nuestra sociedad formamos parte de una sola unidad. Entonces, cuando uno dice vamos a incluir, lo que yo estoy diciendo es que voy a traer a uno que es diferente y voy a incluirlo en mi manera de ver las cosas. Entonces, en un país cuando hay esa diversidad de pueblos y de culturas, así no se produce la inclusión. Tenemos que construir un Estado con derechos iguales para todos, y allí eso es una integración, ¿no? Allí hay una inclusión, pero no es que yo te digo, tú achánica o tú quechua hablante, intégrate, ¿no?, a mi comunidad que habla castellano, que baila rock o que baila pop, ¿no? Entonces, cuando tú te vas a integrar, pues cuando vas a asumir todo lo que yo hago. Entonces, la inclusión no puede darse así. La única manera o la manera más efectiva de hacer una verdadera inclusión es cuando se reconoce esa pluriculturalidad en derechos para pueblos diferentes, a que hablen su idioma, tengan sus costumbres, bailen lo que les parezca bailar, y respetamos y reconocemos eso. Y construyendo esa relación con la diversidad es que uno produce verdaderamente lo que uno podría llamar una sociedad integrada, cohesionada, articulada. Y eso es mucho más allá que una inclusión, ¿no? Bueno, muy agradecido por sus importantes declaraciones. Todos los lunes y viernes desde las 11 de la mañana por Vez Cable, Canal 3. Lo mejor de la actualidad, educación, social y entretenimiento en tu programa Visión TV, el magazine informativo. No se olvide, todos los lunes y viernes desde las 11 de la mañana por Vez Cable, Canal 3. Entérate de todo en tu programa Visión TV, el magazine informativo.